Muy buenas noches, les saludo a nombre del señor Enrique Díaz, obispo responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como del señor rector, el maestro José Antonio Herrera Jiménez, en esta 14ª transmisión ordinaria de Diálogos por la Esperanza. Esta noche hablaremos de la encíclica Laudato Si, en su reciente 5º aniversario de publicación, en el contexto de esta pandemia COVID-19. La encíclica Laudato Si, que significa alabado seas, es sin duda alguna el gran documento del magisterio social del Papa Francisco hasta la fecha. Lleva por subtítulo el cuidado de la casa común. En ella ha hecho una síntesis fabulosa de los grandes desafíos de la humanidad en la responsabilidad de promover un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. Es un documento que, además de ser analítico y profundamente reflexivo sobre la realidad, lanza sin temor nuevas pistas para construir paradigmas propios para el futuro, que modifiquen los vicios actuales de la humanidad: el consumismo, el racionalismo, la avaricia, un antropocentrismo cerrado y autorreferencial, una mirada de corto plazo, entre muchos otros. Este documento, podríamos decir, durante estos 5 años ha pasado la prueba de distintos críticos que manifiestan su sorpresa frente a la profundidad y claridad del Papa Francisco ante temas complejos como la biodiversidad, el calentamiento global, la biotecnología y su uso, la relación ambiente-desarrollo, entre otros. Esta encíclica social ha servido mucho para la reflexión posterior en el caso particular del Sínodo para la región amazónica, que ha concluido precisamente en el mes de febrero de este año con la publicación de un nuevo documento. Para este diálogo hemos invitado a 2 grandes científicos, 2 expertos, 2 doctores en materia de ecología y medio ambiente, totalmente inmersos en proyectos vinculados en el desarrollo, el ambiente y la sociedad. Es oportuno decirlo, ambos cuentan con una experiencia interdisciplinar muy amplia en el manejo de asuntos de gestión y política ambiental. El doctor Manuel Mas es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Campus Morelia. Él es biólogo
egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y es doctor en ecología por parte de la Universidad de Georgia en los Estados Unidos. Sus líneas de investigación incluyen socioecosistemas, redes académicas, investigación ecológica de largo plazo y manejo y conservación de bosques tropicales secos. Ha publicado más de un centenar de trabajos en estas líneas de investigación y ha dictado de manera continua cursos en la UNAM, en el Colegio de México y en el Instituto de Ecología AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987. Fue coordinador de la Red Internacional de Investigación Ecológica de Largo Plazo y miembro del Comité Directivo de la Asociación Internacional de Ecología. Actualmente coordina un proyecto de varias redes académicas para el armado de un Observatorio Nacional de Sustentabilidad Socioecosistémica, financiado por el Programa de Atención a Problemas Nacionales de CONACYT. Querido doctor Manuel Mas, muy buenas noches, es un gusto tenerlo con nosotros, gracias. Si puede prender su audio. Sí, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Me da mucho gusto participar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Manuel, bienvenido. El doctor Luis Vera Morales es abogado postulante por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con una maestría en Energía y Medio Ambiente, summa cum laude, por Tulane University, como becario Fulbright, Fort MacArthur. Es doctor en Ciencias Ambientales por el Instituto Politécnico Nacional. Además, es consultor del Banco de Desarrollo de América del Norte, de la Organización Mundial de Meteorología. También es miembro del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y del Caribe. Ha sido miembro de la Red de Expertos Jurídicos sobre Cambio Climático México-Estados Unidos, que está integrado por varios organismos, entre otros, the Environmental Law Institute y the Van Center for Environmental Justice. Recientemente ocupó el cargo de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Energía, Seguridad y Ambiente. Se desarrolla académicamente en el Colegio de la Frontera Norte y el Tecnológico de Monterrey. Es socio fundador de un despacho Vera y Asociados, Ambiente Legal SC, que es la primera firma en Latinoamérica dedicada exclusivamente al derecho ambiental, al desarrollo sostenible, la biotecnología y otras áreas afines. En su haber cuenta con un conjunto de publicaciones, es conferencista internacional. En su trabajo académico ha sido curador de aquella obra fundamental para México y el mundo, aquel tratado de derecho ambiental del doctor Luis Brañes, que en paz descanse. Raúl Brañes, perdón. Muchas gracias, doctor Vera, bienvenido. Muchísimas gracias y qué gusto estar con el doctor Mas, contigo, Eduardo, compartiendo este espacio de reflexión. Sin duda alguna, Laudato Si, en este momento, en un momento de pandemia, tiene un significado especial. Tenemos que decirlo, pero hace 5 años, el Papa Francisco ya nos había advertido de que veníamos arrastrando una crisis. No podíamos seguir, pues, maltratando el ecosistema. No podíamos ignorar las reglas del ambiente y su entorno. Hoy, a mi parecer, esta encíclica Laudato Si tiene una resonancia especial, porque el ser humano ha entrado de nueva cuenta a reconocerse criatura, parte de un ecosistema, parte de un sistema integral, y al mismo tiempo se pregunta por el sentido, por el fin, no solamente de su presencia en este mundo, sino del sentido de toda esta casa común. Doctor Luis Vera, lo escuchamos en su primera intervención. Buenas noches. Pues de nuevo, muchas gracias. ¿Sí me oigo? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno,
como bien decía, esta es una oportunidad para platicar de la encíclica Laudato Si 5 años después, ¿no? Y es importante señalar primero que el Papa reconoce la fatalidad de las crisis que enfrentamos a causa de nuestro maltrato, nuestra casa común, por nuestro deseo insaciable de bienes de consumo y de dominio, de poder. Si bien se refiere en el texto a la crisis inmediata que se vivió anteriormente a la publicación 2015, que fue precisamente la crisis financiera 2007 y 2008, la verdad es que las causas de la actual crisis sanitaria devienen del mismo origen: el abuso de los elementos naturales confiados a nuestro resguardo. Hemos sido malos administradores y el primer paso para cambiar la situación es reconocerlo con humildad, pero también con decisión. La oportunidad de utilizar esta crisis sanitaria, a nuestro favor está frente a nosotros, ¿no? El Papa llama a frenar la velocidad de los cambios que provocamos con nuestro sistema actual, ¿no? Este paradigma tecnoeconómico. El COVID-19 nos ha obligado a frenar un poco y a ver las consecuencias de la naturaleza, en la naturaleza de ese freno de mano que le hemos puesto, ¿no? Para todos podemos ver la reducción del uso de contaminantes, cómo nuestros hábitos de consumo forzosamente han cambiado porque las tiendas no están abiertas, el reconocimiento y la formación de redes solidarias en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestras ciudades, y sobre todo el reconocimiento de los límites de la naturaleza. Así como en 2008 fue evidente la debilidad de las reacciones ante esa crisis, ahora tristemente no estamos mejor. Al aplaudido mundialmente esfuerzo de Greta Thunberg para que abriéramos los ojos y actuáramos en consecuencia de lo que veíamos claramente como un cambio climático catastrófico, ha seguido, para nuestro desmayo, la evidente falta de cultura y liderazgo para enfrentar los estragos de la pandemia. No solo los esfuerzos supranacionales y nacionales han sido, salvo contadas excepciones, ya no digamos exitosos, consistentes, por Dios. La falta de cultura generalizada que hace que a la primera oportunidad todo el mundo salga a la calle, ni siquiera utilizando las caretas y las mascarillas, y no respetando la sana distancia, da mucho que pensar, ¿no? Es decir, ¿qué entendimos, ¿no? O qué no entendimos. Esto nos hace reconocer que el sistema económico y político dominante aún se encuentra a sus anchas, ¿no? Este reconocimiento que hace el Papa sigue ahí, no nos hemos movido desafortunadamente, a pesar de que nunca habíamos enfrentado una crisis como la actual. La pandemia deja ver con claridad de injusticia, de paradigma tecnoeconómico, este clasismo y la voracidad del mismo, ¿no? También, tal vez es importante reconocer que el mundo, sus recursos son finitos y las transgresiones las pagamos caras en la realidad. Es la realidad la que nos confronta y nos hace ver su legalidad intrínseca, ¿no? Yo soy de formación, como lo que es decir, inicial abogado, me inquieta la implicación de esta verdad. Las leyes del hombre no pueden sino reconocer a las leyes naturales si tienen alguna pretensión de ser efectivas. Necesitamos que nuestras leyes reconozcan la relación de reciprocidad que tenemos con los humanos y la naturaleza, como bien dice el Papa. Pero esto no es y nunca ha sido suficiente. Es un cambio cultural que permita que esas leyes, cuando las diseñemos, sean cumplidas porque intrínsecamente sean reconocidas como valiosas y necesarias por la sociedad, lo que hará que las leyes se cumplan. Y yo hasta ahí dejo esta primera intervención. Muchas gracias, doctor Luis Vera. Nos ha planteado un conjunto de ideas muy interesantes. Doctor Mas, es cierto, esta pandemia nos ha permitido reconocernos parte de la naturaleza. Veníamos creyendo que nosotros éramos los dominadores, pero no pertenecíamos al reino animal, vegetal, al ecosistema. Parece que el hombre se había desligado de la naturaleza y este bicho nos ha hecho ponernos de rodillas, tenemos que decirlo. Y tenemos que reconocer que ha hecho todo un proceso reeducativo al decirle al ser humano, no, perteneces a un ecosistema, interdependes con él, tienes que cuidarlo porque pues interdependes. Tu vida depende de ese ecosistema. Muchas gracias, doctor Luis. Doctor Manuel, adelante, lo escuchamos con mucha atención. Sí,
Gracias, Eduardo. Mira, yo quisiera comenzar diciendo que la pandemia del COVID-19 es tan real como y tan global, digamos, como el cambio climático, como la pérdida de biodiversidad, y lo que ha detonado todo ello, que es el deterioro de los ecosistemas que sostienen el sistema de soporte de vida del planeta. Entiendo y como científico valoro la duda razonable, pero esta crisis ambiental de proporciones globales, habrá que cuestionarse si las dudas son razonables, ¿sí? Estas dudas que persisten son más bien producto de una necedad de no querer ver algo que se ha documentado y difundido ampliamente, o de la soberbia de no querer aceptar más que nuestra propia verdad, o del egoísmo de no querer reconocer una realidad que nos obliga a dejar de hacer cosas que nos gustan mucho o tener que hacer otras cosas que nos disgustan, o simplemente por la inexperiencia y la fortuna de no haber vivido en carne propia la crisis, pues esta ni ocurre igual en todas partes, ni todos somos igualmente vulnerables a ella. Desde la ciencia no hay duda al respecto de la existencia de esta crisis. Como nunca antes visto, todo el planeta entró en una cuarentena y la soberbia, la necedad, el egoísmo o la ignorancia de algunos gobiernos que no actuaron o reaccionaron a tiempo, están llevando a sus países a las cifras escandalosas de fallecidos. Muertes perfectamente evitables, como lo han demostrado países de diferentes tamaños, poblaciones, modelos económicos o cercanías con el sitio de origen a la pandemia. Los virus han existido por millones de años. Hemos convivido con ellos desde nuestro origen y, como sabemos, en su inmensa mayoría, estos y muchas otras plagas potenciales más están siendo reguladas por los ecosistemas naturales que nos empeñamos en desmantelar. El virus no es culpable, como tampoco son los terremotos y las inundaciones que tanto daño ocasionan. Pero las tragedias no se detonan solas. Es natural buscar culpables en el vecino, pero no ayuda mucho si lo que se quiere es tomar riendas en el asunto y contribuir con la solución del problema. Reflexionemos entonces sobre nuestra desidia a ponernos un cubrebocas y mantener una distancia que evite acelerar los contagios, o sobre nuestra propensión a saltarnos las leyes para ahorrarnos algo de tiempo o de dinero, o sobre nuestros hábitos consumistas que nos hacen utilizar más recursos de los que estrictamente necesitamos. Es entendible que no siempre se tienen las opciones disponibles, pero es importante enfatizar que la culpa, más que del ignorante o del indigente, es del corrupto, que sabiendo del problema encuentra una justificación para hacer algo que no es correcto, o conociendo la crisis encuentra la excusa para dejar de hacer lo que es necesario. Las voces de denuncia de este deterioro ambiental y sus consecuencias no son pocas ni han sido recientes. Ciertamente la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es una muestra muy clara de ello. En su discurso ético y ambientalista, la encíclica es particularmente incluyente hacia los más vulnerables y los más ignorados, los descartados, como les llama, en los que incluye al resto de los seres vivos. Es interesante que hable de la necesidad del cuidado de nuestra casa común, pues la palabra ecología y economía tienen la misma raíz, oikos, que significa casa. Una disciplina estudia nuestra casa común y la otra define cómo administrarla. El Papa Francisco, apostándole al diálogo, convocó y escuchó múltiples y diversas visiones del problema. No es casualidad que su encíclica haya sido también recibida por la comunidad científica. No solo es un documento valiente que denuncia el egoísmo, la ambición, la codicia, la corrupción y el consumismo que hay detrás de los factores detonantes de la crisis, sino que además se dirige a todos los sectores sociales y se nutre de todas las posturas, apostándole a la educación, a la transdisciplina y a la transversalidad como vías para que la sociedad civil organizada tome las riendas y, sobre todo, la encíclica es muy propositiva, apostándole a la empatía, a la solidaridad, a la generosidad de todos con todos. El mundo no va a seguir igual antes y después del COVID-19. Leonardo Boff nos alerta y cuestiona sobre nuestro interés por regresar a esa normalidad perdida. Pero como bien dice mi amigo Antonio Sirión, habrá que reflexionar y diferenciar a qué aspectos de esa realidad sí queremos regresar y a cuál no. Hasta aquí dejo mi primera reflexión. Muchas gracias, doctor Manuel Mas.
con su reflexión, me han venido muchos temas a la cabeza. En primer lugar, el problema de la ecología humana. Me parece que San Juan Pablo II, en aquella encíclica genial Centésimos Años, a 100 años de Rerum Novarum, ¿verdad? En 1991, nos advertía ya. El problema no está tanto en el entorno, sino cómo el hombre hace uso y entra en relación con el entorno. Todos estos temas de corrupción, todos estos temas que tienen que ver con la cuestión ética, de la que ya hemos hablado en estos diálogos por la esperanza, en distintas ocasiones, en distintos temas, como por ejemplo la educación superior recientemente, son uno de los grandes temas. Por supuesto, coincido con usted, tenemos una crisis epidemiológica, pero también, como se ha dicho en estos diálogos, también una crisis epistemológica. Parece ser que no estamos conociendo bien los fenómenos, parece que no nos situamos correctamente. Y por supuesto, en esa respuesta, también la dificultad para tratar, para resolver todos estos problemas complejos que requieren la interdisciplinariedad. Doctor Luis Vera, lo escuchamos con su segunda intervención. Adelante, gracias. Sí, yo tenía preparado un textito más, pero la verdad es que lo que acabas de mencionar y lo que acaban de mencionar ambos es algo que no se puede dejar de lado de ninguna manera. Es decir, sí, efectivamente es un problema epistemológico. El problema del conocimiento del problema, ¿no? Y cómo sabemos que conocemos bien ese problema. Y lo importante tal vez sería pensar si nos interesa saberlo todo y si podemos saberlo todo. Porque si la base de nuestra decisión es el conocimiento científico, racional, probado de cada uno de los pequeños compartimentos de sabiduría que necesitamos para tomar una decisión, si ese es el requisito, estamos perdidos. No tenemos la ciencia para hacerlo, no nos interesa tampoco hacerlo, no tenemos la economía para conocerlo todo, pero lo que sí podemos es reconocer todos que hay una causa común, que es la casa común. Y si lo reconocemos, no necesitamos probarlo todo. Lo que necesitamos es enfocarnos a tratar de reconocer que eso que está afuera tiene un valor por sí mismo, aunque no lo conozcamos del todo. Es una especie de principio precautorio, ¿no? Modificado. Entonces, esa reflexión es vital. Cada vez que definimos un problema sujeto a estudio, es más difícil si lo que pretendemos es entender todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, estas pretensiones de leyes mexicanas de no solamente te voy a hacer responsable y te voy a autorizar, si me puedes decir todas las relaciones de interacción posibles en el ecosistema y con los sistemas sociales y demás. Bueno, por Dios, eso jamás tendríamos una autorización de nada, ¿no? Necesitamos hacerlo más pequeño sin fragmentarlo de una manera que nos regrese a sistemas anteriores de toma de decisiones. Y esto también, ya un poco entrando al tema, ya me queda muy poco tiempo, pero uno de los puntos importantes que habla la Laudato Si es este sistema de toma de decisiones que tenemos, estos instrumentos, y la necesidad de diálogo que tenemos para la toma de decisiones, ¿no? Pone, por ejemplo, el ejemplo de nuestro instrumento casuístico por excelencia, que es el impacto ambiental. Y si uno lo ve, ya de por sí es difícil hoy por hoy que sea un instrumento que nos dé decisiones que aceptemos. Generalmente, o estamos demasiado desmotivados para actuar en contra de una autorización porque sabemos que de todos modos los jueces no van a hacer una diferencia, ¿no? Que ya la gente ya no participa, cada vez la participación en los proyectos es menor y menor y menor. Si uno va viendo cuántas reuniones públicas se van haciendo con los años, ha bajado de una manera muy importante, ¿no? O se ha mantenido en espacios muy particulares, minería, proyectos de infraestructura grande, pero ya no hay una discusión social relevante, ¿no? Los instrumentos tienen que ser revaluados, porque al final, como dice el Papa, habla varias veces de las leyes si son eficientes, ¿no? Si son eficaces,
Y la verdad es que no. Y no lo son porque no reconocemos, estas leyes no reconocen la necesidad de un diálogo abierto, transparente, que nos permita llegar a soluciones honestas, como bien decía Manuel, es decir, si no hay esa honestidad y se desea hacer el bien, no hay nada, es decir, estamos perdidos, va a ganar el que tenga la mejor información, el que tenga los mejores, los mejores expertos de su lado, el que tenga los mejores abogados, es decir, no, ya no importa, ¿no? Entonces todo vuelve a ser este tomar y dar sin una guía ética. Y creo que eso es lo que hay que rescatar, esa gran ética ecosistémica a la que nos llama el Papa de ver las cosas para todos, para el beneficio de todos y de todo lo que existe. Y yo creo que ahí dejo mi reflexión. Muchas gracias, doctor Luis Vera. Lo hemos dicho mucho en nuestras pláticas, en nuestros diálogos académicos. El derecho es necesario, pero profundamente insuficiente. Y yo diría, la ciencia es necesaria, pero profundamente insuficiente. Y diría, la economía es necesaria, pero profundamente insuficiente. Y retomando al mismo Papa Francisco en su documento, exhortación apostólica preciosa, Evangelii Gaudium, ¿no? Cuando sugiere los 4 puntos para discernir la realidad. Pensemos en el todo y no solamente en la parte. Entremos en una dinámica de unidad, no de conflicto. Démosle prioridad a la realidad más que a nuestras ideas. Y finalmente, este punto que a mí me parece genial, ¿no? Dejemos que el tiempo también nos ayude a ir comprendiendo, entendiendo y manejando. El hombre se ha revelado su farsa, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero no es Dios. No lo puede manejar todo, no lo puede saber todo y tiene que recuperar la humildad creatural que le permita entrar en esta dinámica de reconocer fines y medios, pero sobre todo causas y fines fundamentales. Muchas gracias, doctor Luis Vera. Doctor Manuel, lo escuchamos con mucha atención. Sí, claro que sí. Y retomando esta idea del diálogo, de hecho me invitaron para hablar de este diálogo por la esperanza. Pues quisiera comenzar esta segunda intervención citando al Papa Francisco en una entrevista que le hicieron al respecto precisamente de la pandemia. Y él decía que más que optimista, que sí lo era, él tenía esperanza. E hizo referencia a un refrán popular que dice, Dios perdona siempre, el ser humano a veces, pero la naturaleza nunca. Y creo que tiene mucho sentido, pues no es que la naturaleza no tenga piedad o misericordia por los seres humanos, sino que simplemente no tiene conciencia. Así es que no intentemos entrar en razón con el ecosistema planetario. No es la Tierra la que hace el llamado a un cambio de conciencias individuales, o sea, sino es nuestra conciencia colectiva, conformada por una miríada de conciencias individuales, pero sintonizadas, que al poseer un lenguaje simbólico nos ha permitido ser capaz de generar un sentido de pertenencia colectivo, socioecosistémico, como le digo yo, e integrado a nivel planetario, en el que tanto seres humanos como seres vivos, como seres inertes, interactúan en múltiples maneras interdependientemente. Es decir, nuestro destino con los otros habitantes de esta casa común no es un acuerdo colectivo, sino más bien el reconocimiento del hecho de que tanto ellos como nosotros somos parte de un mismo todo integrado. Vamos todos en el mismo barco, como se dice comúnmente. Y si está en calle, pues nos afectamos todos juntos. Así es que, como pasa con las relaciones humanas, o debería pasar con las relaciones humanas, juntarse y convivir no significa perder tu individualidad, sino incorporarla a manera de un complemento que haga surgir un yo conjunto más grande, enriquecido, más complejo, más poderoso, adquiriendo sinergias y propiedades emergentes que van más allá que la suma de los yo individuales. Así es que concentrémonos en entender y valorar nuestro mundo natural y convivir con él de manera lo más sustentablemente posible, ¿no? El desarrollo sustentable no significa un proceso de regresión al pasado, sino una redirección hacia un futuro alternativo en el que todos estemos incluidos. No obstante nuestras diferencias como especie, debemos entender y conservar a la naturaleza no solo porque las otras especies tienen también derecho a existir, o porque nuestra propia existencia y supervivencia como individuos y como especie
depende de los recursos y servicios que obtenemos de los ecosistemas, sino porque somos parte de un mismo gran socioecosistema global. Dañar a la naturaleza es dañarnos a nosotros mismos. La visión socioecosistémica es integradora, pues no solo reconoce tanto nuestro origen y nuestra naturaleza biológica, sino también reconoce nuestra capacidad cultural y tecnológica sin precedentes en el mundo previo a la aparición del ser humano. No es la victoria de la vida la que debe motivarnos, pues esta se va a dar sin o con los seres humanos. Es más, muchas personas piensan que la vida como fenómeno estrictamente biológico le va mejor sin el ser humano que con su presencia. Por lo que yo creo que es la victoria de la razón, de la honestidad, del amor, sobre la estupidez, la hipocresía y el egoísmo, lo que debemos anhelar como humanidad. El asunto es que esta victoria solo es posible mediante seres conscientes y libres, los cuales pues dependemos de la existencia de ecosistemas íntegros, diversos y resilientes, conformando socioecosistemas sustentables, con seres humanos pues idealmente sabios, justos y bondadosos. Y permítame insistir en este último punto. A diferencia de las plantas y los animales, los seres humanos tenemos un lenguaje simbólico, una organización social e institucional y una ciencia y tecnología tal que nos permite, como a ninguna otra especie, hacer lo que estamos haciendo en este momento, a través de Internet, en estas conferencias, que es compartir información simbólica y evolucionar no solamente biológicamente, sino también culturalmente. Es decir, no solo somos capaces de reaccionar a los cambios del ambiente, como lo hacen la mayoría de las especies, sino también somos capaces de inducirlos conscientemente. Pero como dice el refrán, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Se ha insistido una y otra vez que la corrupción es el origen de todos nuestros males, pero es muy importante entender que aún suponiendo que no lo somos, no basta ser honestos, sino también es esencial ser certeros y ser correctos. Yo creo que la verdad es la conjunción de estas tres cosas: pensamientos certeros, es decir, alineados con la realidad; decisiones honestas, es decir, apegados a nuestros principios y valores, pero también acciones correctas, que sean beneficiadas, que beneficien a todos, que nos incluyan y que incluyan al resto de los organismos del planeta. Este es el reto. El reto es la búsqueda de la verdad, pues esta nos hará libres, como decía San Agustín de Hipona hace 17 siglos. La felicidad que todo el mundo anhela, pues va de la mano de esa libertad, pero es la verdad la que nos hace libres. Y aclaro que es la verdad, no mi verdad o tu verdad. Es decir, debemos reconocer que hay una pluralidad epistemológica, como se decía, ¿no? En la que se construyen muchas formas de ver y de pensar esa misma realidad. Es una pluralidad asociada a la diversidad de perspectivas y marcos conceptuales existentes hoy en día, pero la realidad es una sola y no hay cabida para este relativismo pragmático que nos ha metido en muchos problemas. La búsqueda de la verdad es precisamente ese esfuerzo colectivo por contrastar lo que creemos con lo que nos pasa. Y para ello, repito, como dices Eduardo y Luis, se requiere diálogo, se requiere tolerancia, se requiere empatía, solidaridad, generosidad, todo eso que englobamos con esa palabra amor, digamos, que se nos escapa, digamos. A mí me gusta esta frase de Alejandro Sada que dice: el amor es dar y recibir, entregar y desear, pero en la libertad y con un fin, que es la unidad. No se fusiona, sino que comulgan. No desaparece el individuo, sino que conforma una unidad de varias partes. Permanecen las personas, pero se hace una entidad por la donación y la recepción. Y bueno, pues termino como científico, digamos, no quiero dejar de mencionar que si bien es imprescindible reconocer que la ciencia y la tecnología, con la ciencia y la tecnología hemos desarrollado capacidades para destruir el planeta y a nosotros mismos, pues también es importante reconocer que sin la ciencia y la tecnología no vamos a salir del problema ambiental en el que estamos inmersos. El problema no es la ciencia ni la tecnología en sí, sino cómo la hacemos y cómo le damos uso. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Mas. Muchas gracias, doctor Luis Vera. Los dejo preparando un poco sus conclusiones mientras leo los distintos comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. No puedo dejar de mencionar que me llama mucho la atención cómo estos dos científicos que están totalmente inmersos
en la realidad ambiental, en los problemas verdaderamente complejos de nuestro país, las cuestiones de energía, la cuestión de grandes proyectos, la cuestión del trazo y las decisiones urbanas y demás, llegan a estas conclusiones. Igual que el Santo Padre, lo que nos surge es una amistad social. Lo que nos surge es entender para qué somos y por qué estamos aquí. Porque estamos llamados a generar una cultura del cuidado del otro, de lo otro que es la creación, y por supuesto de este caminar conjunto, de esta historia, una historia para nosotros de salvación, una historia en donde Dios sale a nuestro encuentro para hacernos participar de una realidad mucho más amplia que nosotros mismos, cerrar la puerta al egoísmo y entrar en esta dinámica de la otredad, del otro, de lo otro, de los otros, de esta cultura y por supuesto de el otro con mayúscula. Agradezco mucho los saludos que nos llegan desde Houston, Estados Unidos. También el arquitecto José Martínez nos dice presente. Lula Rodríguez nos felicita por esta transmisión. Gladys Chandomi dice, qué buen tema, muchas gracias. Augusto Salvador Fernández dice, saludos, felicidades. Efectivamente, no es casualidad esta encíclica. Lupita Castillo también nos manda más saludos. Déjenme cambiarme de plataforma, pero le pido al doctor Luis Vera que nos ayude con sus conclusiones en un minuto. Adelante, doctor Luis, lo escuchamos con atención. Listo, perdón. No hay problema, Luis. Yo quiero acabar citando algunas afirmaciones de Papa en Laudato Si, porque sí creo que si no ponemos al hombre en el centro del problema, estamos en un problema, ¿no? El Papa dice claramente, nos dice, no puede haber una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Y después dice, no puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. No podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Y yo creo que para mí ese conjunto de afirmaciones son las que a mí me parecen más importantes de resaltar. Sí, por supuesto, estamos aquí para respetar la naturaleza, para respetar la legalidad intrínseca de lo que está afuera de nosotros, de nuestro ambiente, pero realmente estamos para salvarnos a nosotros. Este diálogo, esta discusión, es porque necesitamos ser salvados, ¿sí? Necesitamos salvarnos nosotros mismos con esa guía. Y no hay nada más importante que eso. Tenemos que crear una nueva relación. Si no aprovechamos la crisis, tarde o temprano llegar una crisis peor que nos va a llevar todavía más al fondo. Es el momento de cambiar la cultura que tenemos, la cultura del ser humano en relación con la naturaleza. Y con eso concluiría. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Luis Vera. Verdaderamente recuperar la crisis antropológica es recuperar el centro de esta encíclica. La casa común tiene sentido en relación al que la habita. Y el que la habita somos los seres humanos, los únicos que tenemos conciencia de los demás seres de la naturaleza. Lo dice muy claro el relato literario, obviamente, del Génesis. El hombre está al centro de la creación. No como un dominador que posee y controla, sino como aquel que cuida y que labra y que hace crecer esta creación que se le ha dado como casa. Muchas gracias, doctor Luis Vera, y por supuesto, agradezco mucho también que salga esta cuestión de sanar. Estamos llamados a reconciliar todas nuestras relaciones en este momento de la humanidad. Doctor Manuel Mas, lo escuchamos. Sí, mis conclusiones van en ese sentido. Es importante reconocer pues, que la tensión de la inequidad social está al máximo.
el deterioro de los ecosistemas del planeta está llegando a un punto de no retorno y debemos preguntarlo, ¿cómo enfrentar esta crisis global? Cuando estamos viviendo una posmodernidad en la que hemos alcanzado un egoísmo tal que no solo nos enfocamos, o que solo nos enfocamos a reconocer y valorar y defender pues, los derechos, intereses, deseos propios individuales. Aprovechemos que la pandemia del COVID-19 no solo nos está haciendo reconocer nuestro origen y dependencia de los ecosistemas naturales, sino nuestra realidad conjunta y planetaria. Se nos acaba el tiempo. La crisis nos exige poner límites a este modelo de desarrollo desbocado e insostenible. Es necesario preguntarse quién va a poner esos límites a esta sociedad global en crisis. ¿La naturaleza sin piedad? ¿Los mercados sin conciencia? ¿Las masas frustradas sin control? No, yo creo que tiene que ser la sociedad organizada y para ello debe utilizar la herramienta más poderosa con la que contamos, como acabamos de decir, nuestra capacidad de conciencia, de reflexionar y de negociar acuerdos incluyentes, respetuosos, informados y sobre todo empáticos, solidarios y generosos con todos los habitantes de nuestra casa común. Solo un desarrollo social integrado al ecosistema del cual surge y depende permitirá a los seres humanos salir adelante de esta crisis. Así es que pues habrá que continuar construyendo juntos esta nueva visión sustentable y socioecosistémica del mundo que nos plantean muchos y entre ellos pues, el Papa Francisco con su Laudato Si. Muchas gracias, doctor Manuel Mas. Tenemos otras llamadas, sin embargo, no tenemos mucho tiempo. Solamente leo, Tita Bermejo dice, excelente tema, felicitaciones a ambos, muchas gracias. Tenemos otras llamadas. Ricardo Aquela dice, muchas gracias por este espacio, muy claro, vale la pena compartirlo, ser más en búsqueda de la verdad y ser agentes verdaderos de cambio. Alejandro Cárdenas dice, ¿será esta pandemia el reto de la adaptabilidad de la especie humana a una verdadera nueva tierra, como propone el Papa Francisco? Agradecemos mucho a Alejandro Cárdenas, ha sido ya respondida, creo yo, esta pregunta. Hay un punto aquí, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma. Tenemos un desafío civilizatorio. El mercado mostró sus límites, la ciencia mostró sus límites, el Estado-nación mostró sus límites y hoy estamos con un desafío nuevo que solamente podrá tener cabida a través del diálogo y el encuentro, a través de la rectitud de intención, de la búsqueda de la verdad conjunta y, por supuesto, de esta amistad social de la que tanto habla el Papa Francisco. Aquí estamos dejando la liga para que usted consulte ampliamente esta encíclica Laudato Si, que tiene una vigencia impresionante. Y lo invitamos a distribuir este diálogo por la esperanza. Ha sido un diálogo precioso. Les agradezco a ambos sus palabras, su preparación, y ha sido un diálogo que estoy seguro iluminará a muchas mentes, pero sobre todo a muchos corazones en esta realidad que está un poco estrecha y que nos anima a dar un paso adelante con fortaleza, con esperanza. Doctor Luis, de nueva cuenta, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al doctor Mas por un gusto, doctor Manuel Mas, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga, muchas gracias a todo nuestro equipo de producción y nos vemos la próxima semana. Les adelanto, el día lunes en una transmisión especial estaremos analizando este nuevo documento que el Papa Francisco dirige a todas las parroquias del mundo para que se renueven en este tiempo de crisis. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Muy amable. Gracias, buenas noches. Un gusto. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.